Solo la vida, mentira, mi vida, no sean las 100 de mi voz. Y yo levanto por mi suerte ante Dios en ocasión venga. Yo te ruego, esa mi vida, el dueño corazón. Ya no es la misma, pero adiós de ella. Cambio a la luz del día. Tengo nueva vida y antes yo vivía, yo fingía alegría. No vine a nieblas, días. ¿De cuántos sé que tenían su vida? No necesito el mundo ofrecer. Tengo a Cristo, tal vez viejos igual que duelo. Tengo no es la misma que antes yo fui tener alegría, pero cuando vimos de rodillas, veo las tinieblas, luz del día. La vida ya no es la mía. Adiós, cambio a la luz. Sus aplausos porque que merece toda la gloria. Hoy ese recuerdo me parece cruel. De la vida que antes sin quiso vivir. Creí que era cierto lo que el mundo ofrece, en el fondo del vicio y del mal descendí. Yo estuve en peligro de perder mi vida.
También mi familia casi la perdí. No sé cómo pude ser tan insensato que un duro golpe también recibí. Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo, usted tuvo misericordia de mí. Yo fui un prisionero, mandó un mensajero que me habló de Cristo y me convertí. Y ahora yo le canto glorias y aleluyas con todas las fuerzas de mi corazón. El diablo se enoja, el Señor lo reprenda. Yo sigo adelante sirviendo al Señor. No importa lo que el enemigo pueda hacer, porque en Cristo somos más que vencedores. Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo, usted tuvo misericordia de mí. ¿De cuántos el Señor aquí ha tenido misericordia? Yo fui un prisionero, mandó un mensajero que me habló de Cristo y me convertí. Y ahora yo le canto glorias y aleluyas con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque el diablo se enoje, pero el Señor lo reprenda. ¿Cuánto dice amén? El diablo se enoja, el Señor lo reprenda. Yo sigo adelante sirviendo al Señor. Amén. Seguimos adelante sirviendo al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. De este versículo se han escrito poemas, canciones, pero hoy el Señor tiene una palabra para usted y para mí. Si lo han encontrado puesto en pie, voy a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amado Señor, la mesa está puesta y servida, Señor. Permítenos, Padre, que en esta hora podamos honrarnos, Señor, en sentarnos a tu mesa y poder apetecer este alimento que tú has puesto, Señor. Ayúdanos a tener una mente dispuesta y un corazón sensible a tu palabra. Oh Dios de los cielos, que esta tu palabra pueda transformar nuestros corazones.
Dios de los cielos, desciende con poder a nuestras vidas. Glorifícate en nuestros corazones, Señor. Haznos sensible a tu palabra, Señor. Padre celestial, gracias te damos en esta hora. Bendice nuestras vidas y por favor usa a este mocito. Favores que te lo imploro en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué ganas dan cuando uno siente la presencia del Señor, transmitirle a aquellos que en una forma un poco impávida están y decirle: esto es sentir el poder de Dios. Y qué bueno, hermano, que estemos en una iglesia viva, donde el Espíritu Santo está presente. Hacía mucho tiempo, hermano, que estaba planificando este viaje. Mi cómplice era mi hermano Dagoberto, de esta avenida acá. Y justo me tocó una actividad en la ciudad de Tomé, un trabajo submarino, y tuve que estar ahí como 30 días. Hasta que me llamó el hermano y dijo, o él pensó, ya se olvidó el hermano Eliezer de la promesa. Pero yo pienso, hermano, que nuestra respuesta como hijos de Dios tiene que ser sí o no. No hay respuestas medias para el Hijo de Dios. Que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Y gracias al Señor, hermano, que tocó este tiempo. Pero ese tiempo en el cual no podía llegar a tiempo acá, me sirvió mucho para reflexionar, para orar al Señor, porque uno siempre tiene que estar preparado para estos eventos. Y Dios me daba esta palabra, hermano, y yo oraba al Señor y clamaba al Señor y leía y volvía a leer y el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Y cuando Él hablaba a mi vida decía, esto es la palabra que el pueblo necesita. Y de verdad, hermano, que uno a veces le gustaría hablar cosas bonitas. Hablar que vamos a tener calles de oro y que vamos a volar, y etcétera, etcétera, y lo vamos a pasar muy bien ante la presencia del Señor. Pero hay circunstancias que tenemos que hacer para poder lograr eso. Nada es gratuito, tenemos que poner nuestra parte en hacer algunas situaciones que Dios nos pide que hagamos. Cuando uno se remonta al pasado, se da cuenta, hermano, que la familia de José, cuando llegaron a Egipto, Dios no permitió que estuvieran dentro de Egipto. Los sacó aparte, ahí en Gosén, estaban lejos de Egipto, pero nadie sabe por qué, o los mismos egipcios no se daban cuenta cuál era el motivo de que Dios los iba separado. Tal como ahora dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces los separa de Egipto para que no hubiera contaminación en paganismo, etcétera, etcétera, y pudiera haber un pueblo sano y santo. Esa fue la razón por la cual Dios los separó de Egipto, los llevó a ese lugar para tener bendiciones, pero no los contaminó con la vivencia que tenían los egipcios antiguos. Entonces, cuando uno empieza a analizar cómo Dios va tratando de que podamos vivir en santidad, pero nosotros no queremos hacerlo. El pueblo de Israel, hermano, cuando sale de la esclavitud, del yugo de los opresores de Egipto, Dios, yo creo que Él, si lo lleva por el camino corto, en 40 días estaban en las tierras prometidas. Pero como era un pueblo que estaba acostumbrado a ser esclavos, tenían un espíritu de esclavo, no tenían ese espíritu de guerrero, de haber conocido primero el poder de Dios, creerle a Dios, y cuando vinieran eventos pudieran hacerle frente a todas las circunstancias adversas que vinieran.
De hecho, cuando había bendición estaban, pero cantaban y danzaban. Pero cuando venía la prueba, ¿para qué me trajeron para acá si allá estaba relleno? ¿Y cuántas veces pensamos lo mismo, hermano? Porque uno de repente ya ayer conversábamos, de que muchas veces en la antigüedad, o aún quedan algunos que cuando predican en la calle, predican a un Cristo de oferta y demanda. Ven acá porque se te van a acabar los problemas, porque vaya a tener casa, vaya a tener auto, vaya a tener plata. Se llena la iglesia. Pero cuando no empiezan a tener esas cosas, se van. Y se nos olvida que la palabra del Señor, que el Señor mismo promete, pero lo que promete es salvación y vida eterna, no hay más. No hay más. Salvación y vida eterna. Por eso que Pablo, cuando estaba con ese aguijón y muchas veces creo que le reclamó al Señor, Dios le dijo: bástate mi gracia. Confórmate con que esté escrito en el libro de la vida. A la casa de Dios, hermano, llegamos a alabar y bendecir su nombre. Pero muchas veces llegamos de otro lado con unos tremendos proyectos y queremos realizar esos proyectos aquí. Y como no nos dan la autorización para hacerlo, nos enojamos y andamos con la cara larga. Y se nos olvida que aquí se viene a alabar y bendecir el nombre del Señor. Nada más, hermano. Es que yo soy capaz. No es cierto, hermano. El diablo te dice que tú eres capaz. Porque aquí, hermano, sin la voluntad del Señor no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, cuando creemos que somos capaces, es cuando nos servimos ante el Señor. Pero cuando decimos: Señor, yo no soy nada ante su presencia, es cuando el Señor nos toma y nos bendice y nos sube, hermano. El fariseo decía: yo no soy con este diezmo, no soy como este otro. Qué orgulloso, qué altanero. Dios lo mira de lejos. Pero al humilde Dios los bendice. Y es por eso, hermano, cuando comenzamos a avanzar y llegamos a este texto que estaba de alguna manera un encuentro que Dios tenía con Salomón en esta historia. Pero yo quiero concentrarme o centrarme solo en este texto que tiene varias aristas que nos conviene y que a veces nos incomoda, hermano. La humillación del ser humano no se nota en los desgarbados que antes, con una Biblia bien grande y caminando. Esa no es la humillación que Dios necesita. No es la humillación que yo siento y doblego mi corazón ante las plantas de Cristo. Cuando yo reconozco que sin Él yo no soy nada. Cuando yo reconozco que mi Dios es el único soberano. Entonces, hermano, empieza a haber en nuestras vidas una transformación. Y Dios empieza, hermano, a bendecirme. Y cuando yo ando a través de las bendiciones de Dios, y cuando yo empiezo a creerle al Señor y empiezo a cumplir con ciertos mandatos que Él tiene para nosotros como cristianos, porque los mandatos del Señor son al revés de como nosotros somos. Bienaventurados los mansos de espíritu. Wow. Nos tocan y saltamos como las ranitas. Que Dios nos ayude. Entonces nosotros tenemos que lograr, hermano, de conocernos, porque Dios nos conoce y el diablo también. Dios conoce nuestra capacidad que yo puedo lograr llegar hasta la meta. Pero el diablo conoce mis debilidades y ahí me va a dar. Hasta hacerme caer. Yo siempre en alguna oportunidad, hermano, he contado que una vez viajaba a Puerto Rico y en el asiento al lado mío me tocó un señor muy flemático. Y como al mediodía él se inclina y empieza a orar.
según yo. Y cuando termina de orar dije, bueno, me tocó un cristiano al lado, tengo para conversar. Y cuando termina de orar yo le digo, y esto hermano hace 20 años atrás. Yo le digo, ¿usted es cristiano? No, me dijo, yo soy adorador del diablo, nuestro padre el diablo. En todas partes del mundo, al mediodía, inclinamos nuestras cabezas y oramos ante el Dios Padre, el diablo, para que caigan los líderes católicos y evangélicos. Y yo he pensado que poca efectividad tiene nuestra oración. Porque miren cómo caen los líderes. Miren cómo han ido cayendo líderes católicos y algunos también evangélicos, hermanos. Cómo ha sido efectiva la oración que ellos están haciendo. Entonces algo está pasando con nosotros en que no hay una oración que sea genuina, de corazón, para poder clamar ante Dios. Por eso que este texto dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La oración, hermano, dicen, y es una palabra cliché que tenemos en nuestra boca, la oración es la llave de todas las cosas. La oración es la solución para todo. Pero, ¿oro? ¿Cuánto tiempo lo dedico a la oración? ¿Me humillo ante el Señor? Y eso me hace recordar un evento, hermano. Cuando Josué ataca Jericó, tuvo un tremendo triunfo ahí. ¡Wow! Estamos dados para el éxito, dijo. Ya listo, segunda ciudad, Jai. Envié unos observadores para ver qué tal era la ciudad, cómo estaban, debilitados, fuertes, qué sé yo. Y fueron, y cuando regresaron, dijo, estamos, no hay problema, con 3.000 hombres suficiente para ganar. Y partieron los 3.000 y tuvieron una derrota tremenda. 36 hombres murieron en manos del enemigo y ellos tuvieron que huir. Y Josué no entendió qué está pasando. Señor, ahora todos nos van a pegar. Y se humilló, se vistió de cilicio, se echó ceniza sobre su cabeza y oraba a Dios tirado en el polvo de la tierra. Y el Señor le dijo, levántate, porque hay un anatema dentro de tu pueblo. ¿Qué había pasado? Cuando atacaron Jericó, Dios había dado una orden que el anatema sea para él. O sea, todos los tesoros que habían eran para él. Pero alguien se avivó como Acán y agarró un manto y algunos lingotes de oro y se los llevó y los escondió debajo de su carpa y tuvo un final trágico porque ni siquiera el gato de él quedó vivo. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros queremos bendiciones y no llega la bendición que está pasando. El siervo de Dios dobla, llora ante el Señor y no hay bendición. Dios no se manifiesta en un pueblo con pecado. Entonces nosotros tenemos que lavarnos en la sangre bendita de Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que fallamos. Hermano, aquí no hay ningún ni Superman, ni sobredotado. Todos seres humanos propensos a pecar. Todos, desde nuestro pastor para abajo, todos, hermanos. Y grosso error cuando tratamos de ver al siervo de Dios como un semidios. Él es un ser humano como nosotros. Entonces cuando lo miramos como un semidios y se cayó toda la congregación. Porque el único que nos falla es el Señor. Es el único que nos falla, es a Él donde tenemos que rendirle culto, adoración y alabanza. Solo a Él. A nuestro pastor debemos respetarlo. Porque Dios lo tiene colocado en este lugar. Y tiene una responsabilidad
de guiar este rebaño a los reinos de los cielos. Tiene la responsabilidad de curar a la perna quebrada, de sanar al enfermo. Porque nosotros nos enfermamos por cualquier cosa. El único que no se puede enfermar es el pastor. Que alguien nos miró mal. Allá en mi iglesia había un hermano que se enojó y se fue a la iglesia. Y mi pastor lo echó de menos y habló con él. Dijo, no, porque el hermano tanto, todos los días que yo estoy en la reunión me saca la lengua. ¿Ves? Y cuando van hablando con el hermano tenía diabetes y se le secaba la boca. Entonces tenía que pasarse la lengua, hermano. Entonces nosotros a veces somos tan sensibles en situaciones tan pequeñas que nos molestamos por cualquier cosa, hermano. Y Dios está en nosotros. ¿Me entiendes? Dios está en nosotros. Entonces es por eso, hermano, que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras falencias y esas son las que tenemos que fortalecer. La parte más débil hay que trancarla para que el diablo no entre. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando uno logra entender que estas son mis debilidades, yo las fortalezco. Y siempre estoy orando al Señor, Señor, mira, ayúdame porque este es mi punto flaco, este es mi punto débil, Señor. Y siempre yo voy a estar pendiente de eso. Porque en el momento que yo dejo de lado eso, el diablo anda como león rugiente para tratar de devorarnos, hermano. Y nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor. Que fallé, señor David. Cuando falló, hermano, pasó como un año más o menos y como no le pasó nada, dijo, pues sería la voluntad del Señor esto. Porque todos le echamos la culpa, esta fue la voluntad del Señor. Pero no era nada cierto. Dios preparó un profeta y le fue a enrostrar el pecado de él. Y a veces, hermanos, nosotros fallamos y Dios nos da un tiempo que nosotros nos reconozcamos. Y cuando no nos reconocemos, Dios te va a enviar un profeta a hablarte. A través de la palabra, a través de un hermano, a través de tu pastor, Dios va a hablarte a tu vida. Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú prosperes, que Dios quiere bendecirte. Y muchas veces este tipo de situaciones están obstaculizando la bendición de Dios. Está trabando. No sé si alguna vez conté la historia de una familia y si en alguna oportunidad la conté, la cuento nuevamente para aquellos que están por primera vez. Había una familia norteamericana que iban de viaje hacia un campo de unos familiares y tuvieron un accidente grave en la carretera y mueren los papás y quedan vivos María y Juanito, le vamos a poner nombre. Los dos quedaron vivos. Entonces la abuelita tomó a esos niños y se los llevó al campo a trabajar con ellos, para criarlos, para educarlos. Y ella le dice, María, tú vas a aprender los deberes de dueña de casa y Pablito o Juanito va a ir con el abuelo a aprender a trabajar al campo. ¿Ok? Listo, todo tranquilo, pero ese día empezaron a jugar los chicos. Él era muy travieso y tiraba piedra a los árboles para que cayeran frutas. Y tiró una piedra y la abuelita tenía muchos gansos y una de esas piedras mata un ganso. Así que entre los dos pescaron el ganso y lo metieron entre medio de unas matas y aquí no ha pasado nada. Al otro día la abuela empezó a tirar maíz, llamaba a los gansos y llamaba y habían como 1000 gansos. Pero seguían llamándolo. Y ellos no entendían, y decían, pero abuela, están todos. No, falta mi ganso regalón. Mataron el ganso regalón de la abuela. ¿No han visto? No, no hemos visto nada. Bueno, por ahí andará. Llegó la tarde, cenaron. La abuela dice, María, primer deber, tienes que retirar todo lo que está en la mesa.
limpiar la mesa, barrer el comedor, lavar la loza, secarla y guardarla. Y abuelita se fue a la cocina. Pablito, ya le cambió el nombre. Sí, le dijo, oye, ¿te escuchaste lo que dijo mi abuelita? Hay que sacar toda la loza, barrer, pero eso te lo dijo mi abuelita a ti. Sí, pero ¿y el ganso? Al otro día la misma historia. Pablito, hay que levantar la mesa, lavarla, secar la loza, guardar. Pero mi abuelita te lo dijo a ti, y el ganso. Y esto pasó un tiempo y la abuelita, hermano, empezó a ver que había algo extraño. ¿Por qué Pablo hacía todo y María no? Siempre perdimos los hombres. Sí. Y llega el domingo y va a ir a la iglesia el abuelo y dice que él quería ir a la iglesia conmigo en la carreta y la abuela le dice que vaya María contigo, Pablito se queda conmigo. ¿Por qué no? Y le dijo, Pablito, tenemos que conversarlo. Le dijo, ¿por qué la María siempre te manda a hacer las cosas y tú le cumples? ¿Qué pasa aquí? No, nada, abuelita, pero ¿cómo que nada? Algo hay extraño. Y Pablito se puso a llorar y le contó toda la historia de que tirando una piedra había matado al ganso y que lo había escondido entre medio de las matas y todo eso. Pero ¿y por qué no me lo dijiste? Tanto que hay estado sufriendo por culpa de una mentira. Se puso a llorar, la abuelita abrazó al niño, lo perdonó. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto, hermano? ¿Cuántas veces tú estás sentáis y viene el poder de Dios y querés levantar los brazos para glorificar a Dios y viene el caballero y te dice, ¿y el ganso? Porque no hemos confesado nuestros pecados ante las plantas de Cristo. Y ten presente, hermano, que si tú le fallas al Señor, el diablo todos los días te lo va a recordar y te va a impedir que tú glorifiques a Dios. Pero cuando llegamos a las plantas de Cristo, hermano, Él nos perdona. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, serán tornados como blanca lana. Y nunca me acordaré, nunca más me acordaré de tus pecados, de tus transgresiones. Qué tremendo Dios tenemos, hermano. Entonces, cuando empezamos a entender este texto y empezamos a entenderlo de esta forma, comenzamos entonces a dar los pasos que corresponden. Oramos, nos humillamos, le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Nosotros encontramos en el libro de Ageo una experiencia cuando el pueblo de Israel se retorna ahora a Jerusalén a construir el templo. Pero nos faltaron ahí los opositores y empezaron a reclamar. Y él, no construimos nada más, ya sigamos. Y empezaron a construir sus casas, preciosas casas. Pero el templo de Dios lo dejaron abandonado. Y ellos no se daban cuenta, pese a los problemas que ellos tenían, no se daban cuenta por qué estaban en esas circunstancias. Hasta que aparece el profeta y le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Te alimentáis y seguís con hambre. Te abrigáis y seguís con frío. Y más encima cuando recibís tu sueldo se te hace agua y sale en las manos. Pero ¿y por qué? Porque ustedes se han preocupado de adornar sus casas y no se han preocupado de construir el templo de Dios. En la antigüedad, si no había templo de Dios, no había presencia. No había presencia del Espíritu de Dios. Y si no había presencia de Dios, el pueblo de Dios estaba a la deriva. Le sucedían todas estas cosas. Tenían una luz roja de peligro, pero ellos no se daban cuenta. Y es necesario, hermanos, que cuando estamos padeciendo algunas situaciones, podamos reconocer dónde estoy fallando realmente. Para poder tener la bendición, para poder enmendar mi camino, de poderme dar cuenta por qué estoy pasando por todo esto. Muchas veces somos nosotros los culpables, hermanos,
Porque esta palabra de Dios, este libro, está llena de bendiciones para los hijos de Dios. Y si estas bendiciones no llegan a mi vida, es porque algo está funcionando mal en mí. Algo está funcionando mal en mí. Y tengo que lograr entender, de hacerme una mirada retrospectiva en nuestra vida. Hacerla del hijo pródigo. El hijo pródigo al final dijo, yo no tengo ni qué comer aquí. Iré a mi padre y le diré, Padre, he fallado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como lo de los últimos jornaleros. Tuvo un momento de recapacitación y reconoció su error y reconoció su falla, pero llegó a las plantas de Cristo y le pidió perdón y Dios lo levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Dios necesita, hermano, Dios necesita que yo y cada uno de ustedes podamos reconocer cuál es nuestro caminar. ¿A qué vengo a la casa de Dios? ¿Vengo a lucir alguna pinta? ¿O vengo a mirar cómo se viste fulano de tal o sultano o merengano para criticarlo? Y a veces llegamos tan heridos espiritualmente con un hermano y empezamos a mirarlo y el hermano alaba y bendice y nosotros le mira y más encima levanta los brazos. Y te vas más amargado que cómo llegaste. Otros llegan a la casa de Dios ya deshechos, casi arrastrándose. Pero aquí el Señor te levanta. Aquí el Señor te bendice. Porque Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Nosotros debemos caminar en fe. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle que cuando yo no tengo nada hoy, mañana voy a tener. Tenemos que creerle a Dios que hoy estoy enfermo, pero mañana voy a estar sano. Tenemos que funcionar en fe. Si nosotros no le creemos a Dios, hermano, yo no sé qué estamos haciendo. Pero tenemos que creerle a Dios. Es la única forma que podamos, hermanos. Entonces, cuando él dice a través de la palabra, entonces yo iré desde los cielos. Que no vaya a hacer cosas como le pasó también al pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo de Isaías. Cuando uno lee Isaías capítulo 1, en los primeros versículos, nos vamos a encontrar con que Dios ya estaba hastiado de muchas cosas. A veces creemos comprar la salvación. A veces creemos que haciendo cosas buenas vamos a ganar la salvación. A veces creemos con venir a barrer el templo todos los días, aunque es necesario, le vamos a ganar al Señor para que nos tenga más considerado. Y no es eso, hermano. Y es por eso que en el libro de Isaías dice, hastiado estoy de fiesta solemne, hastiado de holocausto, de sábado y de esto y de todo esto, de esto otro. Cuando ustedes oren, yo voy a tomar mis oídos. Y cuando ustedes eleven los brazos al cielo, voy a tapar mis ojos. Porque Dios estaba hastiado de tanto pecado del pueblo. Dios necesita un pueblo limpio. Un pueblo que alabe al Señor con mano santa. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, cuando llegamos a eso, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero hay una promesa ahora, dice el 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones de este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán aquí para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, ya sabemos lo que tenemos que hacer para que haya bendición en este lugar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para que haya prosperidad en este lugar. Pero sobre todas las cosas, que haya prosperidad en mi vida. En mi vida. Porque cuando yo prospero, prosperan todos. Porque cuando viene el avivamiento a mi vida, viene para todos. Pero tiene que partir por mí.
Yo no puedo estar orando por un avivamiento global, general. No, yo tengo que orar para que haya un avivamiento en mi vida. Y cada uno en sus vidas. Por eso que el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Es mío, es suyo. Entonces tenemos, hermanos, que empezar a hacer funcionar ese generador que nos genere poder en nuestra vida. Que se glorifique el poder de Dios en nosotros. Que cuando estemos en un culto, realmente sea un culto donde estemos saboreando la palabra del Señor. Si bien es cierto que esto es palabra de Dios, pero también durante la preparación que tuvo este mocito, colocó muchas cosas en el disco duro de lo que leyó, de cómo se preparó, a través de la oración, a través del ayuno. Y cuando está hablando, el Espíritu Santo está sacando lo que el pueblo de Dios necesita. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Y de verdad, hermano, que para mí fue un honor de poder estar entregando este mensaje. Sobre todo que tuve un muy buen coordinador. Eso para mí, hermano, ya es lo máximo. Y eso me hizo recordar cuando el obispo Cante tomó Chillán. Se fue a la iglesia de Chillán cuando muere su suegro. Él se encontró con un listado ahí. Listado de coordinadores y listado de predicadores. Y él nombró a cualquier hermano para que coordinara. Y él le dijo, no, yo soy predicador. Hay un listado que es para coordinador, mi obispo. ¿Sí? Así que ya subió él, le dijo, hoy día voy a coordinar yo y mi hermano que está en la puerta va a venir a predicar. Pero de hoy en adelante desaparece esta lista de coordinadores y de predicadores. El hermano que estaba en la puerta llegó llorando al altar, hermano. Y Dios lo usó tremendamente. Y hubo un servicio tremendo, porque muchas veces es necesario, hermano, para que caiga toda esa fruta que ya está madura, remover el árbol. Y cuando hay un remesón, entonces queda más livianito el árbol y nosotros quedamos livianitos para alabar el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios, hermano, en su misericordia, le haya hecho entender qué es lo que quiere el Señor de ustedes, pero por sobre todo, ¿qué es lo que quiere de mí? Para el Señor, solo para Él sea la honra y la gloria, y para mí su misericordia.